Bueno, hoy les venimos a exponer sobre la lógica y argumentación. El grupo está conformado por Karin Paola, Franci Daniela y Johan Andrés. Las funciones del lenguaje. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es un sistema de signos utilizado por los humanos para comunicarse. Es una convención social creada para resolver el problema de la comunicación. El lenguaje tiene dos formas de explicación, como un sistema de signos y como una construcción social. También tiene funciones importantes como la argumentativa y la performativa en la comunicación moderna. Las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son los propósitos que busca cumplir el lenguaje al comunicar. Cada función destaca la importancia de diferentes elementos, como el hablante, el oyente, la realidad que se expresa y el diálogo intencional entre ellos. En resumen, las funciones del lenguaje son los diferentes objetivos de la comunicación y destacan diferentes elementos importantes. Cada función se da del siguiente modo. Función expresiva. Es aquella que busca generar emociones o sentimientos en las personas, en lugar de transmitir conocimiento como el lenguaje informativo. Las proposiciones expresivas no tienen valor de verdad, y como son juicios subjetivos del hablante, este tipo de función del lenguaje se encuentra en la poesía y en frases que expresan apreciación o emoción personal. Función informativa. Busca describir el mundo a través de proposiciones verdaderas o falsas para generar conocimiento en el receptor. Se encuentra en textos científicos, artículos periodísticos y revistas de divulgación, así como en usos cotidianos que buscan transmitir información. La función se manifiesta a través de proposiciones existenciales que hablan de la realidad. Función directiva. Es aquella que busca provocar una reacción en el oyente a través de órdenes, peticiones o ruegos. No puede ser verdadero o falso, y su función es persuadir al receptor para que realice o evite ciertas acciones. Este tipo de lenguaje se encuentra en el discurso político, organizaciones de voluntariado y en órdenes diarias como las que recibimos en casa o en el trabajo. Función argumentativa. Se usa para persuadir, convencer o demostrar algo a través de proposiciones verdaderas o falsas. Se encuentra en debates, campañas políticas, textos publicitarios y tesis académicas. Se utilizan razones para convencer a los interlocutores de la veracidad de la tesis y la falsedad de las de ellos, y otros recursos como información expresiva y persuasión. Y por último, la función performativa. Va más allá de transmitir un mensaje o una idea, ya que tiene la capacidad de convertirse en acciones y transformar el entorno del oyente en esta función. El lenguaje no solo comunica o informa, sino que es capaz de hacer cosas y modificar el entorno emocional, físico y social del oyente. El lenguaje performativo se da como una proposición declarativa, transforma la realidad de quien la escucha, en lugar de solo comunicar algo, y las palabras tienen el poder de crear y transformar la realidad. La lógica como ciencia y arte. ¿Por qué es importante la lógica? La lógica es una disciplina filosófica que busca establecer reglas y leyes para lograr la corrección y validez en nuestra forma de razonar. Es importante porque evalúa y determina las formas correctas de razonamiento a través de reglas y principios, ayudándonos a mejorar nuestra habilidad para pensar críticamente y evitar errores en el razonamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que la lógica básicamente es importante porque nos ayuda a tomar decisiones más informadas y fundamentadas, lo que puede llevar a mejores resultados. También nos ayuda a organizar las razones detrás de nuestras decisiones. Asimismo, nos enseña a distinguir entre afirmaciones verdaderas y falsas, lo que nos ayuda a evitar ser engañados y a tener una comprensión más precisa de este mundo. Tipos de lógica. Hay dos tipos de lógica, deductiva y no deductiva. La lógica es una disciplina que estudia el razonamiento y sus estructuras. Hay dos tipos principales de estructuras, la deductiva, que usa razones necesarias para respaldar afirmaciones, y la no deductiva,
que usa razones probables pero no necesarias. La lógica se utiliza para evaluar la validez y corrección de los argumentos a través de su expresión lingüística. Un ejemplo de lógica deductiva podría ser: premisa 1, todos los hombres son mortales. Premisa 2, Sócrates es un hombre. Conclusión, por lo tanto, Sócrates es mortal. Esta estructura de razonamiento es deductiva, porque la conclusión se deriva necesariamente en las premisas. Si aceptamos que la premisa 1 y la premisa 2 son verdaderas, entonces la conclusión también debe ser verdadera. Ejemplo de lógica no deductiva. Premisa 1. La mayoría de las personas que fuman tienen problemas de salud. Premisa 2. Juan fuma. Conclusión: Juan tendrá problemas de salud. En este caso, la conclusión no es necesariamente verdadera, sino que es probable en base a las premisas dadas, a diferencia de la lógica deductiva, donde la conclusión es necesariamente verdadera si las premisas lo son. En lógica no deductiva, la conclusión es solo probable y puede haber excepciones a la regla. Elementos del argumento. Los elementos del argumento son conceptos fundamentales que se utilizan para construir y evaluar razonamientos y argumentaciones. Las proposiciones son afirmaciones que expresan ideas o conceptos. Las premisas son proposiciones que se utilizan como evidencia para apoyar a una conclusión. Y la conclusión es la proposición que se deduce o infiere a partir de las premisas. Concepto. Es una idea o imagen mental que representa una clase o categoría de objetos, personas, eventos o situaciones. Los conceptos se utilizan para identificar y clasificar cosas en el mundo y para comunicar ideas. Proposición. Es una afirmación o declaración que se expresa una idea o concepto y que puede ser verdadera o falsa. Las proposiciones se utilizan como elementos básicos en el razonamiento y la argumentación. Premisas. Son proposiciones que se utilizan como evidencia o apoyo para establecer la verdad o falsedad de una conclusión. Las premisas son esenciales para construir un argumento válido y convincente. Conclusión. Es la proposición que se deduce o se infiere a partir de las premisas de un argumento. La conclusión debe seguir lógicamente de las premisas y ser coherente con ellas para que el argumento sea válido. Un ejemplo podría ser: premisa 1. Todas las plantas necesitan luz solar para realizar la fotosíntesis. Premisa 2. Esta habitación no recibe luz solar directa. Conclusión. Por lo tanto, no es un buen lugar para mantener plantas vivas. En este ejemplo, las premisas son: todas las plantas necesitan luz solar para realizar la fotosíntesis y esta habitación no recibe la luz solar directa. La conclusión es: no es un buen lugar para mantener las plantas vivas. Estos serían los elementos fundamentales del argumento. La conclusión se deduce lógicamente de las premisas y es válida, lo que hace que el argumento sea sólido y convincente. Mi nombre es Francia Daniela Romero, dando continuidad al texto. Todo argumento se compone de premisas y conclusiones. Es muy importante identificar qué lugar ocupan tanto las premisas como las conclusiones, debido a que la conclusión no siempre va a estar al final, sino que también suele aparecer al principio o en medio del argumento. Todo argumento debe tener una función demostrativa. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que afirmemos debemos tener cómo sostenerlo o probar de que este hecho sí sucedió. Como en el ejemplo de Julián, no hay cómo probar que al volverse a acostar nuevamente se pierda la postura que recientemente se había acondicionado para que él tomara la siesta. Ya dirigiéndonos a los tipos de argumentos, se encuentra el argumento deductivo, que se compone a través de su conclusión deriva de las premisas. Algunos de los ejemplos pueden ser: todos los animales herbívoros comen plantas. El conejo es un animal herbívoro. O todos los mamíferos son vertebrados.
La ballena es un mamífero. Otro ejemplo que iría de lo general a lo general es: todos los neoyorquinos son estadounidenses o todos los estadounidenses son latinoamericanos. De acuerdo al texto, al argumento deductivo, si las premisas son verdaderas, no hay manera de que la conclusión se considere falsa. Algunos de los ejemplos que planteé son: todos los peces tienen escamas. El pargo es un pez. Por lo tanto, el pargo tiene escamas también. O los lácteos aportan calcio. El yogur es un lácteo. Entonces, por lo tanto, el yogur también nos va a aportar calcio. En cuanto a un argumento inductivo, parte de la observación de un grupo de personas o de una misma propiedad para luego generalizarlas de acuerdo a la propiedad observada. Entonces aquí planteo un ejemplo y dice: Juan es un adolescente y le gusta hacer deporte en su tiempo libre. Andrés es un adolescente y le gusta hacer deporte en su tiempo libre. Karen es un adolescente y le gusta hacer en su tiempo libre. De acuerdo a la estructura, se compone de las tres fases. ¿Quiénes son los individuos? Juan, Andrés y Karen. La clase a la que pertenecen es que todos son adolescentes. Y la propiedad que tienen en común es que todos les gusta hacer deporte en su tiempo libre. A este argumento inductivo no se le podrá adjudicar la propiedad de validez para evaluarlo, ya que no tiene conclusiones irrefutables. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene afirmaciones que puedan considerar que esto es verdadero. Simplemente se especifica con un grupo de personas, pero no es un dato que sea a larga estancia. La diferencia entre un argumento deductivo e inductivo es que la diferencia fundamental entre estos dos es que el primero la conclusión es necesaria, mientras que en el segundo la conclusión es probable. ¿Qué quiere decir? Que al terminar un argumento inductivo se dice probablemente a todos los adolescentes, como en el ejemplo anterior. A todos los adolescentes les gusta hacer ejercicio o les gusta hacer deporte en su tiempo libre. En cuanto a la evaluación de un argumento inductivo, para evaluarlo debemos saber la estructura, debemos tener un caso al cual podemos generalizar y se antepone la palabra probablemente a su conclusión, como el ejemplo que aparece en el texto. A Juanito le gusta, es un adolescente y le gusta tomarse selfies. A Pepito es un adolescente y le gusta tomarse selfies. Entonces al final de se dice que probablemente a los adolescentes les gusta tomarse selfies. Un argumento analógico se basa en los sucesos que se presentan en la vida diaria, pues en común a partir de las experiencias pasadas tratamos de prever lo que sucederá en el futuro. ¿Qué quiere decir esto? Este también consta de una estructura o de un argumento analógico. Entonces, por lo tanto, digamos, también finaliza en probablemente, no se le puede adjudicar la palabra validez. Y uno de los ejemplos que planteé fue: Satanás, relatos de un asesino y la locura de nuestro tiempo son de Mario Mendoza. Entonces, Mario Mendoza sería la propiedad de. Y A, que es Satanás, B, que es relatos de un asesino, y la locura de nuestro tiempo, que es la C, pertenecen a un mismo conjunto. Supongamos, por ejemplo, también enfermero, ingeniero y profesor son profesiones. Con esto doy fin a mi parte de exposición. Inductivo. El argumento inductivo es aquel que se basa a través de una observación, algo cierto o algo concreto que se llega a una conclusión de acuerdo a lo que observemos. Un ejemplo de esto puede ser: el cielo está nublado, lo más posible es que llueva. El argumento inductivo se basa más que todo de probabilidades.
Diferencias entre argumento deductivo e inductivo. La diferencia entre el método inductivo y deductivo radica en la dirección del razonamiento para llegar a conclusiones. Tanto en el método inductivo como el deductivo son estrategias de razonamiento lógico. El inductivo se basa de probabilidades de algo que observemos en el ambiente, pero es probable que no sea cierto. El deductivo se basa en lo real, lo verdadero, algo que es cierto y está comprobado. En el deductivo solo interesa la premisa y no el contenido. Así no es necesario constatar con la verdad. Un ejemplo del deductivo puede ser que el hombre razona. Pedro puede razonar. El analógico es aquel que a partir de las semejanzas establecidas en las premisas entre dos o más objetos, uno o más aspectos se concluyen similitud de otro u otros objetos. Todos los razonamientos analógicos tienen la misma estructura, tienen probabilidades de ser cierta. Un ejemplo de esto puede ser que me compré unos zapatos anteriormente, me salieron buenos y lo más probable es que ahorita estos mismos zapatos de esta misma marca me salgan buenos porque ya tuve una experiencia con ellos. Entonces de eso trata el argumento analógico, de las experiencias, nos basamos de las experiencias. Argumento analógico y analogía. ¿Qué es la analogía? Es una comparación y esta no implica un argumento analógico. Las analogías son utilizadas por quienes describen un texto para proporcionar descripciones más vivas en la mente de los lectores. Argumento analógico y falacia analogía. Se incurre en una falacia en un argumento analógico. Los individuos comparados se parecen en propiedades insignificantes y son diferentes en aspectos significativos para una conclusión y por lo tanto esta última no se sigue. Argumento aductivo es aquel tipo de razonamiento que plantea una premisa y una hipótesis. Para explicarla, se conoce como coyuntura un argumento a partir de una mejor explicación. La aducción es quizás el tipo de razonamiento que sugiere novedad en su conclusión en vista de que esta es una hipótesis explicativa y como toda hipótesis plantea un escenario distinto, nuevo o desconocido y por ello también es revocable. ¿Qué quiere decir el argumento aductivo? Que esto siempre se basa en una hipótesis y puede ser que la hipótesis que uno dé no sea cierta. Un ejemplo podemos colocar que, no sé, encontré mi gato desmayado y concluyo que mi vecino lo envenenó. Es una hipótesis, ¿sí? Algo que uno cree, algo que uno plantea, pero pues puede ser cierto como puede ser mentira. Argumento aductivo y falacia de la afirmación del consecuente. Tiene como estructura que lo acerca a una forma inválida de razonar, denominada falacia de afirmación del consecuente, la cual tiene la siguiente estructura. Si tengo fiebre, estoy enfermo. Estoy enfermo, por lo tanto, tengo fiebre. Visuales. La argumentación visual son las que carecen de premisas y de una estructura formal. Son aquellas que se basan con imágenes en lugar de palabras, es decir, las imágenes cumplen la función de razones para apoyar o justificar un punto de vista. Un ejemplo de esto puede ser cuando vemos los avisos, no sé, en los paquetes que compramos, donde dice, bueno, advierte que está con grasas saturadas, que tiene azúcar, ¿sí? Entonces esa es la función que cumple el argumento visual, ¿sí? Que base una imagen nos basamos de que ya tiene un contenido.